Muchas gracias. De nuevo, bienvenidos sean todos, personas que están aquí y personas que estén viendo el servicio por transmisión en vivo. Que Dios bendiga nuestro tiempo en su palabra hoy. La mayoría de las personas diría que la esperanza es un deseo de tener algo bueno en el futuro y la fe de que eso realmente puede suceder. Hoy en día en este país hay muchas personas que esperan que la situación política y social mejore, porque tenemos muchos problemas ahora. Pero el problema es que cada uno tiene su propia opinión sobre cómo solucionar esos problemas. Y no es raro, porque eso sucede en otros países también. Esperamos que las cosas mejoren, pero no sabemos. Y muchas personas tienden a, ligar su propia esperanza de una vida mejor a su esperanza de un país mejor. Y a veces las dos cosas van juntas, ¿verdad? Si el país mejora, también mi vida va a mejorar. Pero claro que hay excepciones. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, los judíos esperaban algo mejor de lo que habían tenido en el pasado. Porque durante casi todos los 600 años anteriores habían sido dominados por otras naciones más poderosas que ellos. Cada año tenían que mandar demasiado de su dinero ganado por medio de mucho esfuerzo a un emperador que vivía a 4,000 kilómetros de distancia en Roma y tenían que obedecer sus reglas. Había mucha inestabilidad económica, muchas personas vivían en la pobreza y para la mayoría como no había escape, no había manera de tener una vida mejor. Y los líderes de Israel, los líderes espirituales, no podían guiarles bien porque ellos ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre sí sobre quién era Dios y qué decía su palabra. Se habían dividido en muchas sectas diferentes que competían la una con la otra. Entonces, muchos judíos habían fijado su esperanza de una vida mejor en el Mesías venidero. El Mesías que el Señor había prometido mandar. Y ese Mesías venía. Pero ellos no se daban cuenta de que ese Mesías iba a darles una esperanza más grande y mucho mayor de lo que habían imaginado. Y es la misma esperanza que ese Mesías da a nosotros también. Queremos examinarla para que nuestros corazones estén preparadas con esa esperanza, preparados para la Navidad. Voy a leer ahora Juan 1, 29 al 42, la primera parte de nuestro texto. Al día siguiente, Juan el Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para que él fuera revelado al pueblo de Israel. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. La historia de Israel había tenido sus altibajos, pero cada judío habría dicho que la parte más alta había sido el reinado del rey David, 1000 años antes. Porque bajo David todos los enemigos de Israel fueron derrotados, las fronteras se expandieron. A causa de David hubo justicia y paz por dentro y por fuera. Y muchos de los judíos esperaban que el Mesías venidero les diera un reino como ese reino.
el reino de David. Por eso tal vez se sorprendieron cuando Juan el Bautista presenta al Mesías y dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cordero? ¿En serio? Yo esperaba como un tigre de Dios, un oso de Dios, un valiente guerrero que venciera a nuestros enemigos, que expulsara a los ocupantes romanos. ¿Un cordero? Pues el problema no lo tenía el Mesías, sino ellos, porque ellos habían fijado sus esperanzas en cosas que engañaban, solamente en la paz terrenal, en el poder terrenal, el prestigio, y querían que el Mesías hiciera esas cosas. Y esas eran cosas que el Señor sí les había dado en el pasado, y no eran malos. Pero Juan, por sus palabras, indica que el Mesías va a darles una esperanza muy diferente. Porque en primer lugar, ¿qué dice sobre Jesús? Dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cada una de estas personas que escucharon el mensaje de Juan aquel día, en algún momento de su vida, habían tenido que comprar un cordero u otro animal y llevarlo al templo como sacrificio por sus pecados. Y todas las familias, cada año, tenían que comprar un cordero para celebrar, ¿qué? La Pascua. Entonces, ellos sabían eso. Pero ¿qué dice Juan aquí? Dice que Él es el Cordero escogido por Dios y enviado por Dios. No escogido por una familia judía o por un judío individual, sino por Dios, enviado por Él. Y su misión iba a ser un sacrificio, quitar la culpa del pecado, ser un Mesías espiritual y no físico, quitarles sus pecados, ser muy diferente de lo que ellos pensaban. Entonces, la segunda cosa que dice sobre Jesús es que Jesús es superior a Él, porque existía antes que Él. Pero sabemos que Juan nació antes que Jesús y empezó su ministerio antes que Jesús. ¿Pero por qué dice esto entonces? Porque está anunciando la venida de un Mesías que no es simplemente un descendiente físico de David. Sí lo es, sí es un ser humano, pero también es Dios que no tiene principio. Y en su bautismo, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre él. Y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo, y está haciendo todo bien. El rey David, que vivió 1000 años antes, había tenido el Espíritu Santo también, y se llamaba un hombre conforme al corazón de Dios, y había proveído un reino de bendición, un reino excelente y fuerte para los israelitas. Pero el Señor mismo le había dicho a David, hay un descendiente tuyo que va a venir, que va a ser superior a ti. Y él tendrá un reino que no tendrá fin. En 2 Samuel 7, 12 al 14, el Señor dijo, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Él construirá un templo en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Este descendiente es Jesús, a quien Juan el Bautista señaló, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y no solo quitaría el pecado de Israel, quitaría el pecado de todo el mundo. Ofrecería perdón y un lugar en su reino eterno a todos los que creen en Él. En el mes de diciembre, muchas iglesias cristianas ven un aumento en su asistencia. O sea, más personas asisten a sus servicios de adoración. Pero no es como el aumento de clientes que van a las tiendas, ¿verdad? A hacer compras. Porque es así. Porque para la mayoría su preparación para la Navidad es puramente terrenal. Se preparan externamente para la Navidad. Y nosotros podríamos
caer en eso, en esa forma de pensar, de decir, bueno, si yo he encontrado los mejores precios en la comida que vamos a comer, en los regalos que voy a regalar a las personas, entonces estoy preparado para la Navidad. Pero se necesita una preparación más profunda. Los seres humanos tendemos a poner nuestra esperanza en las cosas que podemos ver con los ojos, en las cosas que podemos sostener con nuestras manos, paz y placer terrenales, prosperidad, dinero, posesiones. Y Dios sí nos diseñó para una vida terrenal, de eso no hay duda. Y es una vida en que necesitamos cosas. Así que no podemos decir que no tienen ningún valor, pero Dios nos creó para algo más grande, para la vida con Él, una relación con Él. Entonces, por medio de Juan el Bautista, Dios quiere cambiar nuestra perspectiva, quiere cambiar una esperanza terrenal y temporal por una esperanza espiritual y eterna. Hay una gran diferencia. Más adelante Jesús diría esto en Marcos 8:36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o si se pierde el alma? Juan el Bautista en estas palabras que leímos no menciona la Navidad, no menciona el nacimiento de Jesús, pero nos está diciendo que nuestros corazones estarán preparados para celebrar la Navidad cuando nos damos cuenta de que nuestras mayores necesidades no son terrenales, sino espirituales y eternos. Cuando nos damos cuenta de que las necesidades de nuestra alma son más importantes que las del cuerpo. ¿Por qué? Porque aun cuando muere el cuerpo, el alma sigue viviendo, o con Dios o sin Dios. La Biblia dice que hay solo dos opciones, cielo o infierno. Y sin Jesús solo hay infierno, porque somos culpables ante Él. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones contradicen su santa ley. Nos enfocamos en cosas aquí e ignoramos a Él. Amamos las cosas que tenemos aquí, pero no amamos a Él con todo nuestro corazón. Y esas cosas nos condenan y nos separan de su presencia. Pero Dios proveyó un cordero. Cuando un israelita sacrificaba un cordero por sus pecados en el templo, o cuando sacrificaba ese cordero de la Pascua, ¿qué pasaba? Un animal inocente tomaba el lugar de él. Un animal inocente simbólicamente recibía el castigo que él merecía por su pecado. Jesús también era inocente, un cordero sin mancha y sin defecto. Él se hizo un hombre y vivió perfectamente por nosotros, en nuestro lugar, bajo la ley de Dios. Y se sacrificó a sí mismo sobre el altar de la cruz, por ti, en tu lugar. Es la única cosa que te dará verdadera esperanza. Dios está cambiando nuestra perspectiva de la esperanza puramente terrenal y temporal a la esperanza espiritual y eterna que Jesús nos da. Y también quiere hacer otro ajuste, otro cambio. Quiere cambiar nuestra esperanza incierta por una esperanza cierta. Seguimos. Ahora vamos a meditar Juan 1:35 al 42. Pero como ya hemos visto, la esperanza es como el deseo de algo mejor, de recibir algo mejor en el futuro, la fe de que pueda suceder. Pero siempre hay incertidumbre, ¿verdad? Porque puedes esperar que consigas empleo, esperar que encuentres la casa de tus sueños, esperar que tu salud mejore, pero no hay garantías, porque no sabes qué va a deparar el futuro. Y muchas personas comienzan un nuevo año con mucha esperanza, ¿verdad? Pero con el tiempo esa esperanza se va cuando no se realizan las cosas que quieren. La esperanza humana es incierta, pero la esperanza que Jesús nos da es cierta.
Juan 1, 35 al 42. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con 2 de sus discípulos. Cuando vio a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Respondieron, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. En este momento Juan el Bautista era muy popular. Multitudes de personas salían de Jerusalén, de las otras ciudades, e iban al desierto de Judea, un lugar seco, un lugar caluroso, no muy placentero, para escuchar su prédica, para ser bautizado por él. Él tenía discípulos. Él tenía fama antes de que Jesús tuviera fama. ¿Pero qué hace aquí? Él dice a 2 de sus discípulos que ya no sigan a él, sino que sigan a Jesús. Entonces pasan parte de un día con Jesús. Y debido a ese testimonio del Bautista, y después de pasar solo parte de un día con Jesús, ¿qué dijo Andrés a su hermano? Con confianza dice, hemos encontrado al Mesías. Quedó convencido después de pasar solo parte de un día con Jesús. Juan el Bautista les había dicho que siguieran a Jesús porque sabía que solo él podía darles esa certeza, esa esperanza cierta, no Juan. Y quedaron convencidos. Esos 2 hombres, Andrés y probablemente Juan, el autor del Evangelio, necesitaban aprender mucho más sobre Jesús, pero Jesús nunca los dejó en incertidumbre. Y no te dará a ti en incertidumbre tampoco. Por eso, cuando Jesús te dice esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, créelo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando confías que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado, todas las cosas malas que has hecho, y todas las cosas buenas que dejaste de hacer son perdonados, todos. Y tienes en este momento vida eterna. Parece demasiado difícil para confiar o para creer, ¿verdad? Pero Él dice eso. Todavía no estás en el cielo, pero si confías en Él, el cielo es tuyo. Dios te promete que algún día, cuando mueras o cuando venga Jesús, tendrás el cielo. Y puedes vivir ahora como si ya lo tuvieras. Tan cierta es esa promesa. Y esta es la esperanza cristiana. La esperanza que Jesús nos da. Para decir, no, yo creo que ahora mismo soy ciudadano del cielo. Es mío. La esperanza humana es incierta, pero la esperanza que Jesús nos da es cierta. Y hace toda la diferencia. La mayoría de los judíos rechazaron al Cordero de Dios porque preferían un tigre de Dios o un oso de Dios, ¿verdad? Que les diera un reino visible y poderoso como el de David. No cometas el mismo error. Dios te dio una vida aquí, ¿okay? Una vida terrenal que es buena. Después del servicio vamos a hacer una fiesta, ¿va? Vamos a pasar tiempo juntos. Trabajar, tener una familia, ir de vacaciones, son cosas buenas, ¿verdad? Pero no fijes toda tu esperanza en esas cosas de una mejor vida. Hay un famoso autor inglés, un cristiano llamado C.S. Lewis, que escribió muchos libros, y dijo eso: apunta a la tierra y perderás el cielo. Apunta al cielo y obtendrás la tierra también.
Creo que estaba pensando en estas palabras de Jesús, Mateo 6:33. Él dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando confías en que tu futuro en el cielo es una certeza, entonces tu vida aquí mejora también. Tu vida aquí adquiere más certeza. Porque si tienes un Dios tan fiel, tan amoroso, que se hizo un ser humano para vivir por ti y morir por ti, para que estuvieras con Él para siempre, puedes estar seguro de que aquí y ahora va a estar contigo. No te va a faltar nada. Entonces puedes tener una vida cierta también. Pero esa certeza viene solo de Jesús, no viene de otra fuente. Juan lo sabía, por eso mandó a esos 2 discípulos a Jesús. Y así debe ser hoy en día también, entre los líderes de la iglesia, como los pastores. Muchos de ustedes saben que recientemente recibí un llamamiento para servir a Dios en otro ministerio, en otro estado. Y el Señor me convenció de que debería quedarme aquí. Yo me quedo, pero, ok, quizás algunos no sabían eso. Pero siempre es un proceso interesante que cuando un pastor está considerando un llamamiento así. Muchos de ustedes vinieron a hablar conmigo y me dijeron, por favor no se vaya, porque apreciamos su ministerio aquí y me sentía muy apreciado. Me alegra que aprecien mi ministerio aquí, pero no quiero que me aprecien a mí más que a Jesús. Si algún día yo me voy, porque el Señor me convence de que tengo que ir a otro lugar a servirlo, no se vayan ustedes de esta iglesia. Porque algo que nunca cambiará, no importa quiénes sean los pastores, quiénes sean las diaconisas, quiénes sean los maestros, la enseñanza nunca cambiará. Nosotros no podemos ofrecerles esperanza cierta, solo podemos señalar a Jesús, es decir, este es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Y ese mensaje nunca va a cambiar. Así que no sigan a nosotros. Pueden apreciar nuestro ministerio, pero aprecien más a Jesús. No sean discípulos de Jesús, de nosotros, sino de Jesús. Tal como en el caso de Juan el Bautista. Él dijo a él, sigan a él. Nuestro país está, como dije, muy dividido ideológicamente, ¿verdad? Y eso resulta en enojo, ira, violencia, y lo vemos en las noticias. Y cada uno está buscando una solución. Pero tú y yo tenemos la solución. La solución no es hacer que el gobierno sea cristiano. La solución es hacer que más personas sean cristianas. Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos amamos unos a otros y amamos a nuestro prójimo y queremos el bien para nuestro prójimo. Nosotros sabemos que el gobierno es un instrumento útil, pero no es un Dios y no tratamos de convertirlo en un Dios. Nosotros procuramos hacer lo que Pablo dijo a Tito en Tito 3, 1 y 2. Recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades, obedecerlos, estar siempre dispuestos a hacer lo bueno, calumniar a nadie, ser pacíficos y considerados y mostrar siempre humildad verdadera para con todos. Una sociedad que tenga más personas así será mejor. Sí. Esta es la solución, el problema. Hacer más cristianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios lo hará, pero usará a nosotros. La primera cosa que debemos considerar es, o preguntarnos, ¿será que yo sé más sobre mi estrella deportiva o mi estrella musical, más sobre esas personas que de Jesús? Una vez un pastor le preguntó a un miembro, ¿por qué crees que Jesús se llama el Cordero de Dios? Y dijo, me imagino que es porque es amable. Respuesta equivocada.
Jesús es el Cordero de Dios porque es el sacrificio por el pecado. Y si ese miembro va diciéndole a la gente, bueno, Jesús es un buen hombre, muy amable. ¿Okay? Quizás Buda fue un hombre muy amable también, ¿verdad? Pero si no dice que Jesús es el sacrificio que quita el pecado del mundo, las personas no pueden ser salvas. Así que el primer paso es conocer mejor a Jesús nosotros mismos. Entonces, ven a la iglesia. Ven a la noche de fe y familia los miércoles. No esta semana porque no va a haber. Pero las otras semanas sí, para los estudios, para que aprendan más. A un grupo de conexión. Lee su Biblia. Y cuando viene a la iglesia, cuando dice, no, hay muy poco que va a prevenir que yo vaya a la iglesia los fines de semana, las otras personas lo van a notar. Tus vecinos van a verlo. Van a ver dónde está puesta tu esperanza. Y cuando vienes aquí, sí, ven para recibir de Dios, para ser alimentado. Pero también ven para dar a tus hermanos en la fe y también a los visitantes. Presta atención a ellos. Y si un visitante necesita ayuda en encontrar un asiento, ayúdale. Si necesita encontrar los baños, ayúdalo. Preséntate a ti mismo. Preséntalo a otros miembros. Porque cuando un visitante se siente como bienvenido en su primera visita, hay más probabilidad que regrese para escuchar más sobre Dios, sobre este mensaje. Si tienes tu hijo en DSA, vas a conocer más familias, muchas familias, en los salones de clase de tus hijos. Familias que no van a esta iglesia, que no van a ninguna. Entonces, fíjate en esas familias. Invita una familia a acompañarte al servicio. Voy a estar aquí a las 11:30, te invito a venir y podemos sentarnos juntos y te voy a invitar, te voy a presentar a mis amigos. Finalmente, si una persona va a la iglesia una vez al año, ¿cuándo probablemente va a ir? En Navidad, ahora mismo, ¿verdad? Entonces, ¡ting! Una idea. Entonces, puedes usar una de las invitaciones que proveemos para invitar a un vecino, un amigo, un compañero de trabajo a uno de los servicios de Nochebuena. ¿Okay? Si uno va una vez al año y es en Navidad, no le va a sorprender recibir una invitación de parte de ti para venir a nuestra iglesia. Hacer que las personas sean cristianas es la obra de Dios, pero sí nos usa. Pero necesitamos la perspectiva correcta. Vivimos en un mundo que fija su esperanza de una vida mejor en todas las cosas equivocadas, pero nosotros sabemos dónde se encuentra esa esperanza. Jesús cambió nuestra perspectiva. Ahora vemos que sí, esta vida es importante, pero lo espiritual y lo eterno es aún más importante. Ha cambiado nuestra perspectiva. Ahora sabemos que, esa esperanza humana es incierta. Y no podemos poner nuestra fe en ella. Pero la esperanza que Jesús nos da es eterna. Es su regalo de Navidad para cada uno de nosotros. Así que lleva esa esperanza que tienes a tu rincón del mundo. Y dile a la gente, hemos encontrado al Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.